Para que ustedes puedan trabajar esta y la próxima semana con las obras de teatro que vienen en su antología, vamos a ver lo que es la curva dramática. La curva dramática no es otra cosa más que el camino que sigue la acción a lo largo de la obra de teatro, o también funciona para el cine, para la televisión, pero en este caso estamos hablando de teatro. El camino que sigue la acción y los diferentes puntos o elementos que cruza esa acción para llevar al público desde el arranque hasta el clímax o final de la acción donde todo se resuelve. ¿Cuáles son estos puntos? Si ustedes se fijan, es como una montaña rusa, va subiendo y bajando. En primer término tenemos el establecimiento. El establecimiento es el inicio de la obra teatral, en donde arranca la acción. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta de, pues, quiénes son los personajes, más o menos cuál es el contexto, cuál es el escenario, pero no sabemos todavía cuál es el conflicto que se tiene que resolver, hasta que llegamos justamente al punto de la confrontación. La confrontación es donde surge el conflicto, en donde nos vamos a dar cuenta cuál es el problema que se tiene que resolver y cuáles son los inconvenientes para resolverlo, o sea, protagonismo, antagonismo. Después viene el primer amarre. El primer amarre es la reafirmación del conflicto, es decir, ya lo tenemos aquí claro, pero aquí nos va a quedar todavía más claro que eso es lo que estamos persiguiendo o lo que están persiguiendo los personajes que quieren resolverlo. Vamos a llegar entonces a un punto medio. Ese punto medio es un punto de indeterminación. ¿Qué significa la indeterminación? Que en ese momento no sabemos si se va o no se va a resolver. En ese momento todavía no tenemos los elementos de la obra, los elementos de la acción para poder saber qué es lo que va a suceder al final. Viene un segundo amarre en donde el conflicto se va haciendo un poco más denso, un poco más, digamos, problemático, pero que nos da cierta idea, nos da la ilusión de que se puede resolver ya, que ya están los elementos para resolverse, hasta que llegamos a un segundo elemento muy importante, que es la peripecia o complicación, perdón. ¿Qué sucede ahí? Lo que parece que se va a resolver rápido se vuelve a complicar de manera muy muy profunda, y tal parece que no vamos a llegar a nada. Esto se amarra nuevamente en un tercer amarre, en donde todo es muy denso y hay nuevamente una idea de indeterminación. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero ansiamos que se resuelva. Ahí hay un momento de ansiedad. Llegamos al punto más importante, el clímax. Todo esto nos va a ir preparando en cuanto a sensaciones y emociones para llegar al punto más alto, que es donde sentimos la catarsis. Ahí se va a resolver todo, sea para bien o para mal. Es decir, se puede lograr resolver bien el conflicto o no, pero ahí vamos a saber qué es lo que sucede. Y lo que resta de la obra es solamente enfriar al público para terminar con la acción, porque la obra de teatro, la historia, tiene su punto más alto, más álgido aquí. Este esquema es un esquema muy sencillo creado por un autor llamado Sid Field, en donde podemos ver los elementos que vamos a encontrar en una obra teatral y cómo estos elementos son lineales. Normalmente todas las obras de teatro son lineales, aunque hay algunas que no lo son, y sobre todo hay cinematografía y drama para televisión, en donde en edición es muy probable que se decida cambiar de orden los acontecimientos para darle, pues, mayor efectividad con el público, pero finalmente nuestro cerebro lo organiza todo de manera lineal en este camino que les acabo de explicar, en este esquema de Sid Field. Cuando la obra es muy corta, todo esto cabe en un solo acto. Cuando la obra es larga, se puede hacer en 2 o hasta 3 actos o más. Normalmente el número clave es el 3. El establecimiento, arranque de la acción, forma parte de un primer acto hasta la confrontación. Después, el primer amarre, punto medio, y segundo amarre forma parte de un segundo acto hasta la complicación. Y el tercer acto va a tener el tercer amarre, el clímax y la resolución, fin de la acción. Aquí tenemos los cinco requisitos que ya les mencioné para que funcione el drama. Primer requisito, la existencia de acción. Segundo requisito, un conflicto que resolver. Tercer requisito, tiene que haber catarsis. Cuarto requisito, esto no tiene que estar narrado o contado, tiene que estar representado en una escena por un conjunto de actores. El público lo ve directamente representado por actores que representan personajes. Y finalmente, los puntos
de toda la obra tienen verosimilitud, tienen coherencia. Y aquí están los 5 puntos de el drama. Pongan atención porque con esto vamos a trabajar 2 semanas.